Qué bueno es estar en este lugar para rendirle culto a Dios. ¿Sabe que rendirle culto a Dios es buscar alegrar, no nosotros, alegrar el corazón de Dios? Nosotros no cantamos música para que nos guste a nosotros. Cantamos buscando agradar su corazón. No se trata de estimular los sentidos del ser humano. Se trata de tocar el corazón de Dios. Cuando usted lo alaba y toca su corazón, entonces Él derrama bendición. Esa es la diferencia de hacer bulla, hacer música y alabar, adorar a Dios. Y esta noche estamos aquí reunidos con el ánimo, con el deseo en nuestro corazón de que en el Señor, en el rostro de nuestro Señor, haya una sonrisa de satisfacción al escuchar nuestros cantos, por humildes, por sencillos que parezcan, que haya en Él esa satisfacción y pueda decir, como decía de su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo en el cual me complazco. De igual forma Él pueda decir: esta es mi iglesia en la cual me alegro, me gozo. Abrimos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 115, para meditar en su palabra. Entre tanto usted encuentra esta porción. Nuestro saludo para la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl. A la audiencia de Radio Maranata de Jalapa, que difunde nuestros mensajes, hermano Otto Cruz y su audiencia, Dios les bendiga. A los hermanos que han de escucharnos a través de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, que la gracia del Señor les alcance y que esta palabra sea de edificación para ustedes. A los hermanos de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Juan Carlos García, por reproducir nuestras prédicas. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Asimismo, a la gente que nos ha de escuchar a través de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras, en 101.1. Que la gracia del Señor también les alcance a través de esta palabra. Y por último, nuestro saludo a la audiencia de YouTube, así como a los hermanos de El Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos. ¿Tiene la porción entre sus manos? Amén. Padre, te damos gracias por esta porción que tenemos frente a nosotros. Te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que te reveles a nosotros, Señor. Quita la venda de nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, podamos ver, Señor, tus propósitos, tu carácter, tu voluntad, tus deseos para nosotros a través de tu palabra. Usa tu siervo, Señor, el más pequeño de todos tus siervos, indigno, incapaz, inmerecedor, apenas dispuesto a ser tu instrumento. Y aún recuerdo, Señor, que ni la disposición es obra mía, por cuanto tú pones el querer y el hacer por tu soberana voluntad. Señor, caigo en cuenta que no soy nada ni nadie aquí, tan solo, Señor, el instrumento mediante el cual tú has de glorificar tu nombre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, por tu bondad te lo ruego. Amén. Leemos los versículos 9 al 13 y dice así: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Jacob, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Amén. Este es un poema de estos que el buen poeta David arreglaba en sus momentos de adoración a Dios. Y llama al pueblo de Israel, luego al pueblo de Aarón, a los sacerdotes, a los que ministran,
y luego llama a todo aquel que tema a Dios a temer a Dios y a confiar en Él. Es una lista y dice, primeramente dice al pueblo de Israel, luego a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, y luego a todo aquel que tema a Dios. En otras palabras, mis hermanos, este llamado a adorar a Dios, a servirle a Dios, es para todos. El salmista en este poema trata de abarcar todas las esferas y dice al pueblo escogido, sí, pero también los sacerdotes. Y es que aquí no hay diferencia, hermanos. Y por último dice, si alguno no es judío, si alguno no es israelita, pero teme a Dios, esta palabra es para usted. Y yo trataba de explicar en mi sencillez lo que es la adoración hace un momento, antes de abordar el tema. Les decía, hermanos, adoración es alegrar el corazón de Dios con nuestros cantos, con nuestra ofrenda, con nuestra oración. Infelizmente la iglesia ha cambiado ese concepto y venimos a la iglesia a ver qué recibimos. Y no está malo, pues, porque al final de cuentas somos seres dependientes de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios. Él nos bendice cada día con sus misericordias y por su bondad no hemos sido consumidos. Pero, mis hermanos, la palabra culto no es culto para el hombre, no es culto para el predicador, no es culto para los músicos que vinieron, que muchas veces hemos torcido el camino y nos fanatizamos detrás de un fulano y decimos, es mi favorito, lo voy a ir a escuchar, y corremos tras los hombres y nuestro culto ya no es hacia Dios, que está en todas partes, sino hacia los hombres. Que nuestra adoración, que nuestro canto, que nuestra devoción sea el Señor. Y hay un coro que hemos cantado tradicionalmente por años que dice, Dios donde quiera está. Aleluya, Jehová. Porque ahí, si lo buscas en la tierra, si lo buscas en el mar, si lo buscas ahí lo encontrarás, dice. Ahí en el trabajo, en la casa, a mitad de la noche, cuando el insomnio te visita, allí basta que eleves una oración al Señor y ahí está Él. Y yo pregunto, ¿para quién es nuestro culto? Y lo que dice el salmista se reduce a eso. El culto a Dios amerita confianza en Él, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Dios está pidiéndole al ser humano confianza. Y mire, la iglesia, los cristianos estamos pecando de desconfiarle a Dios. Es duro lo que estoy diciendo, pero la iglesia está desconfiando de Dios y de su palabra. Quiero decirle que Dios, antes de formar la tierra y el mundo, pensó todo lo que iba a hacer. Algunos argumentan erradamente que Dios hizo al hombre y cuando el hombre pecó, Dios tuvo que bajar libros y decir, ¿y ahora qué hago? Y mando a Jesús a morir por ellos. Y le digo, Jesús, su muerte, su sacrificio no es el plan B de Dios. Jesús, su muerte, su redención gloriosa y eterna es el plan A, el plan único de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Cuando pensó en el hombre, sabía que el hombre iba a pecar y se iba a desviar y se iba a apartar y planificó toda la historia, toda la trama humana. Y esta meditación, este tiempo que usted tiene para estar sentado en estas bancas, está escrito en el libro de Dios. Lo que va a pasar el día de mañana, bueno o malo, está escrito en el libro de Dios. De ahí que dice Mateo capítulo 6, ¿por qué te afanas por el día de mañana? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el desvelo? ¿Cuál es el no comer pensando en el día de mañana? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso tú sabes qué dará de sí el día? Dice. Sin embargo, y escuche lo que dice, porque el versículo 13 en el cual hemos de hacer énfasis nos va a recordar este versículo cuando el Señor dice, si Dios tiene cuidado de las aves que ni siembran ni ciegan, mucho más tendrá cuidado de ustedes. Él está diciendo, mis hermanos, que Dios tiene el cuidado de que las aves del cielo
que se vendían 2 por 50 centavos, dice en aquel tiempo. Los pajaritos que usaban, las tórtolas que usaban para el sacrificio, la gente las compraba 2 por 50 centavos. Y dice, si teniendo tan poco valor, Dios tiene el cuidado de que no les falte alimento, ¿cuánto más tendrá cuidado de vosotros? Y si Dios estableció un plan perfecto en el que por su misericordia me concede la vida el día de mañana, 22 de febrero, será porque también me va a proveer la comida. Será porque también me va a dar el vestido. Y será porque también me va a dar el techo. Y será porque también Él va a dar la cara por mí en los momentos de angustia, de dificultad. Si Él me va a dar la vida el día de mañana, se va a encargar de todas mis necesidades. Y por eso yo puedo adorar a Dios con una actitud de confianza. Y es lo que dice el salmista: oh Israel, confía en Jehová. Trajiste un problema, una lucha, una dificultad en tu corazón, levantaste tu mano en el momento de la oración porque tienes una situación que presentar delante de Dios. Esta noche necesito decirte en el nombre de Jesús: confía en Jehová. Confía en Él, porque nuestra mejor adoración es la confianza que le brindemos a Él. Oiga lo que estoy diciendo: más que un megaconcierto, lo que Él quiere es que tú confíes en Él. Eso es lo que el Señor quiere, que confíe. Mire lo que dice Hebreos 11:6: porque sin confianza en Dios, sin fe en Él, sin estar fiados totalmente en su gracia, es imposible que Él se agrade de nosotros. ¿Usted quiere agradar a Dios o quiere agradarse usted? Porque si el propósito es agradar a Dios, la primera ofrenda, el primer tributo que le vamos a dar es confiar en Él. Y fíjese que Él nos pide que confiemos en Él como un acto de adoración, de entrega a Él. Pero el mayor beneficio lo tenemos nosotros al confiar en Él. Porque cuando usted confía en Dios, tiene paz en su corazón. Vive tranquilo, vive confiado, vive feliz. No le angustia lo que viene del día de mañana, si vivo o muero. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, decía él. Entonces, hermanos, el cristiano legítimo, el que ha echado toda su ansiedad sobre él, como reza el apóstol Pedro, hermanos, vive confiado, vive tranquilo, vive feliz. Ay, sí, que qué va a pasar de mis hijos, qué va a pasar de mi familia, y que si esto, que confía en Dios, eche toda su ansiedad en el Señor. Y que cómo voy a hacer para pagar, y que va a venir tal situación. Mire, confía en Dios. Se oyen decir tantas cosas con respecto al fin del mundo. Las profecías se están cumpliendo. Nosotros desde este púlpito hemos predicado el advenimiento de Cristo y las calamidades que vienen sobre la tierra, y las estamos viendo cumplirse cada día a través de los noticieros, hermanos. Pero estamos tranquilos, estamos confiados, porque nuestra vida juntamente con Cristo está escondida en Dios. Nuestra mejor adoración es confiar en Dios, porque Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Ofrece dos situaciones. Mire, tu ayuda implica, hermano, tantas cosas. Está enfermo, necesita ayuda, Él es tu ayuda. Está en una situación económica difícil, necesita ayuda, Él es tu ayuda. Está en problemas familiares, en contiendas, en disoluciones, hermano. Lo que usted necesita, la ayuda que usted necesita, está en Él. Confía en Dios porque Él es su ayuda. Muchos dice que cuello, porque son amigos del juez, son amigos de la jueza, son amigos del doctor, y dicen que amigos del diputado, amigos de Jimmy Morales. Nosotros, dice Jesús, no os llamaré siervos, dice, de aquí en adelante vosotros sois mis amigos, si hacéis mi voluntad. Hermanos, si usted está en la voluntad de Dios, usted es amigo de Dios. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos tiende la mano en medio de cualquier circunstancia. Y luego la otra promesa que dice escudo. ¿A qué le tiene miedo a usted? ¿Qué es lo que le angustia a usted? ¿Qué es lo que le preocupa del día de mañana?
Pues Él es nuestro escudo. Qué pena, pues. Y qué pena. Y esta receta se aplica, dice: oh Israel, oh casa de Aarón, todos los que teméis a Jehová. Este mensaje es para todo mundo. A los que ministramos la palabra, a los que de alguna manera por herencia genética pertenecen al pueblo de Israel, a los gentiles también que hemos puesto nuestra confianza y temor en el Señor. Esta es la promesa: Él nuestro ayudador es, nuestro escudo es Él. Y entonces vienen a nuestra mente todas las vicisitudes, los problemas de la vida, las circunstancias adversas que puedan haberse hecho parte de nuestra historia. Y decimos: pero yo tanto que he sufrido, si Dios es mi escudo. Pero si a mí me han pasado tantas cosas malas, y si Dios es mi ayudador, ¿y entonces cómo? Pues déjeme decirle, si Dios no fuera su ayudador, no hubiera pasado esas circunstancias y no estuviera aquí esta noche. Es más, dice el versículo 12: Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. En otras palabras está diciendo, hermano, no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto tiempo hayas estado llevando una cruz pesada sobre tus hombros, no importa que pareciera que tu vida ha sido solo de tragedias, pero llegó el momento. La palabra del Señor dice que ya Dios se acordó de nosotros y nos dará bendición. ¿Lo cree usted, hermano? Bendición del Señor viene, es su promesa para sus escogidos, para sus hijos, para los que confían en Él. Viene bendición del Señor. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las dificultades, podemos ver la mano bendita del Señor que nos sostiene. Él se acordó de nosotros, por eso nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a todos los que temen a Jehová. Y quiero hacer énfasis en esta última frase que dice: a pequeños y a grandes. No dice a los grandes primero y a los pequeños después. Una promesa consoladora para todos aquellos que vivimos en una humilde posición. Nuestro Dios mira con bondad a aquellos que crecen fuera de la fortuna, sin talento, influencias. Al más pobre, al más necesitado pone el Señor por delante. No dice a los grandes primero. Dios bendecirá a Jimmy Morales y después bendecirá a los pobres de Guatemala. Dice al revés: Dios bendecirá a la gente pequeña, pero también bendecirá a los grandes, dice. No es que Dios tenga preferencias por las personas, pero si acaso Dios tuviera preferencia por alguien, empezaría por los pequeños, empezaría por los humildes, empezaría por los pobres, por los niños, por los ancianos. Empieza Él. Quizá tú te sientas el más desvalido, el más pequeño de todos, el más decrépito de los hijos de Dios. Pues déjame decirte que la misericordia de Dios es primero contigo. Mucha gente hoy se cree grande, importante dentro de las iglesias y hablan de santidad a Jehová y de una forma como si ellos fueran tan intocables, tan intachables. Y dicen: uy, pero estos no cumplen, estos no hacen como yo. Pues déjeme decirle que esos pequeños, esos que se humillan, que doblan sus rodillas y reconocen su pequeñez delante de Dios, están primero en la lista de Dios. A los pequeños bendecirá Él y también a los grandes. Él no lo va a dejar a usted sin bendición, pero va a empezar por los pequeños. Mire cuál es el orden de Dios. En el orden de los hombres se le da importancia al que más da, al que más tiene, al que mejor se porta. Pero en el orden de Dios se empieza por los que se humillan. Hace 8 días predicaba acerca de la humildad. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que ver a nuestros hermanos que de pronto no son como nosotros, porque tal vez tienen debilidades y situaciones que tienen que superar todavía. Pues no los mire inferiores, mírelos igual a usted. Ninguno hay superior en medio de nosotros. Dios se preocupa de las cosas más insignificantes de la creación. Mire lo que decía Mateo 6: si Dios tiene cuidado de las aves, dice, que ni siembran ni ciegan, y el Señor las alimenta. De las cosas más pequeñas tiene consideración el Señor. Nada es pequeño para Dios, porque el Señor se sirve de los más viles instrumentos
más viles a nuestros ojos, pero Él se sirve de ese infeliz, desgraciado hijo de don Rufino. De Él se sirve el Señor. Del más vil a los ojos de los hombres se sirve Él. Dice que Él se complace con los humildes, pero los altivos los mira de lejos. Aleluya. Así el Señor toma a un niño con 5 panes y 2 peces para glorificar su nombre y su poder. De la gente sencilla se ocupa Él. Había un himno hace muchos cientos mil, chorrocientos años, cuando yo era patojito, que decía: Dios usa gente simple, Dios usa gente simple, gente que sea como tú y yo, que desee hacer su voluntad. Dios usa gente simple. Dios usa gente sencilla, gente pequeña, gente que reconoce su pequeñez, su debilidad delante de Dios. Que el más pequeño entre los hombres le pida a Dios bendición, y el Señor activará todo su ejército celestial para bendecirle. Veremos su gloria, su persona, a pesar de nuestra insignificante situación. Él nos iluminará de felicidad, porque Él se complace en los simples. No buscó Jesús a los grandes de su época, a pescadores, a gente del vulgo buscó Él. ¿Y qué se podía esperar de ese Pedro? Machetero, pescador, rústico. Y a Él le dijo: sígueme. Y llegó a ser uno de los más prominentes apóstoles del Señor. Entre los que a Dios temen hay pequeños y hay grandes. Algunos son niños, otros gigantes, mas todos son benditos. Porque la promesa no dice que no bendecirá a los grandes. Dice: bendecirá Jehová a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Él no deja sin bendición. La fe, por pequeña que sea, es bendecida. La esperanza, por pequeña que sea, es bendecida. Todo don del Espíritu Santo, aunque sea en germen, lleva dentro de sí una gran bendición. El Señor Jesús ha comprado con su sangre a los grandes y a los pequeños, o dicho de otra manera, el Señor con su sangre ha comprado a los pequeños y también a los grandes. Y tiene cuidado tanto de los corderos como de las ovejas crecidas. Él tiene cuidado de todos nosotros. Él tiene cuidado de todos nosotros. Amén. No hay madre alguna que no se preocupe por sus hijos. Por pequeño que sea, al contrario, al niño más pequeño cuida con más atención. ¿O no es cierto que las madres cuidan con más cuidado al chiquito? No que porque es chiquito, este grande sí porque ya es universitario. No, es al contrario. Cuanto más pequeño, con mayor ternura lo cría. El Señor pudiera también tener preferencias con los suyos, aunque no las tiene. Sin embargo, si así fuera, a buen seguro que las pondría en este orden: los pequeños y también los grandes. Empezaría por los chiquitos. Ese es el orden de Dios. Dios toma algo pequeño, algo simple. 1 Corintios capítulo 1. Lo vil y menospreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los grandes, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los ilustres. Las iglesias están llenas de gente humilde. Los doctores, los licenciados, los abogados no quieren oír de Dios. No que no haya gracia para ellos, pero gente analfabeta llena las iglesias, porque Dios se complace en los humildes. Dios se complace en la gente simple. Padre bendito, te rogamos por tu misericordia, que nos des sencillez de corazón, un espíritu humilde, sencillo, tan sencillo, tan pequeño,
que sea objeto de tu misericordia, Señor. Quita de nosotros toda arrogancia, toda altivez de espíritu, y enséñanos a ser humildes, Señor, a reconocer nuestras faltas, porque somos pecadores, porque somos indignos. La santidad que profesamos es obra de tu gracia, no de nuestros méritos, Señor. Eres tú quien pones el querer y el hacer. Así que si alguno es santo, no lo es en sus fuerzas, es porque tú has puesto el querer y el hacer. Si alguno es grande, no lo es en sus propias fuerzas, sino es porque tú lo has querido exaltar. Mas nosotros esta noche, Señor, reconocemos que somos pecadores, incapaces, inmerecedores, objeto de tu misericordia solamente. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas como promete tu palabra. El Señor Jehová se acordó de nosotros. Bendecirá a todos los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Henos aquí, Señor, pequeños, los tres pelones de la ceibita a los ojos de la gente. Pero aquí estamos en la lista, Señor, esperando tu bendición, tu gracia, tu favor. Glorifícate en nosotros, Jesús amado. Aleluya. Amén.